bienvenidos a tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina y quiero preguntarte si estás listo para escuchar un testimonio que impactará tu vida. Bueno, vamos a prepararnos. Pero antes, también quiero exhortarte a que si tú tienes un testimonio, llames para que lo demos a conocer a todo el mundo. Tu testimonio es muy importante y Dios te levantó por un propósito. Y si no tienes un testimonio o conoces a alguien que tiene un testimonio, pues te voy a invitar a que le digas a esa persona que se comunique con nosotros. ¿Qué te parece? Es una tarea de valientes. Si tú conoces a alguien que tiene un testimonio, dale mi teléfono, que se comunique conmigo y damos a conocer su testimonio a todo el mundo. Así que espero que hagas esa tarea, ese trabajo. ¿Estás dispuesto? Mis hermanos, mis hermanas, suscríbanse a este canal. Te pido que cuando acabes de ver el video, le aprietes a suscribirse. Así ayudarás mucho al canal. Y bueno, pues si estás listo para oír el siguiente testimonio, prepárate, siéntate ahí, descansa, tranquilo y escucha, porque Dios ha hecho cosas grandes en esta persona. Adelante. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos, gracias, pues estamos muy contentos aquí una vez más en su canal de testimonios y tenemos un testimonio muy impresionante que quiero que escuchen y este testimonio nos llega desde California, aquí en Estados Unidos. Y tengo en este momento la línea por vía WhatsApp a mi hermanito Dilmar. ¿Cómo está mi hermanito? Muy bien, gracias mi hermano. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Gloria a Dios, hermano. Bueno, antes de Muy, comenzar con su testimonio, por favor, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originario usted y cuántos hermanos tiene. sí, mi nombre es Dilmar Sánchez, originario de Chiapas. Es un pueblo muy pequeño que se llama Chicomucelo, Chiapas. Eh, Ahí nacido, de hermanos somos, tengo 3 hermanas y yo. Tenía un hermano, pero él falleció, fue atropellado por un carro que él mismo manejaba. Ahora nada más me quedan 3 hermanas y mi mamá murió en el 2010, ahora en el 2017. Así es que de familia, pues nada más son ellos. Muy bien, mi hermanito. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a lo que es su testimonio. Por favor, le voy a pedir que nos platique un poquito acerca de su niñez, su adolescencia y cómo es que usted se aleja de Dios y cómo es que usted regresa otra vez a los caminos de Dios. Adelante, mi hermanito. Sí, ahora de mi infancia, fui sin padres. Nada más tenía a mi madre tuvo que empezar a trabajar, me dejó con el abuelo. De muy niño me dejó con el abuelo, tuve que empezar a trabajar a los 6 años, yo ya tenía que empezar a trabajar con el abuelo. Eh, eh, pues sentía como que esa necesidad del amor de la mamá. Pues ya no había el del papá, pero yo quería el de la mamá porque pues el del abuelo, la mamá no lo llena. Entonces, vaya más adelante, mi mamá viene por mí. Ella estaba en Oaxaca, desde Zapachiapas, y ya viene por mí, me lleva para lo que es parte de Veracruz, parte del estado de Veracruz. Ahí pasé la mayor parte de mi infancia, muy bonita. Muy pobres todos. En lo mío fue estar descalzo, poca ropa, pantalones rotos, sin camisa, pero era muy feliz. Todos éramos, casi prácticamente todos vivíamos de esa misma manera. No había nada de quién era pobre, quién no era pobre, porque todos vivíamos iguales. Era muy feliz, una infancia en esa época muy bonita. Para ese entonces mi mamá me dice ya que si queríamos regresarnos para Chiapas, y yo le dije que sí, pero ella me dijo, pero si quieres que nos regresemos para Chiapas, tú te vas a hacer cargo de nosotros. Para ese entonces ya tenía 13 años. Pues yo no tenía las fuerzas para trabajar porque trabajábamos de campesinos, y yo le digo que sí, que nos regresábamos para Chiapas. Cuando llegamos a Chiapas, pues toda la familia nos recibieron con los brazos abiertos, una alegría, dijeron que me iban a ayudar, me iban a apoyar, pero después, en ese año sí me apoyaron, me ayudaron. Ese año
Eh, como éramos campesinos, éramos de siembra, ese año tuve buena cosecha. Nos prestaron una casita y pues mi mamá tuvo a lo que es animalitos, puercos, gallinas y todo eso. No estaba yendo muy bien, pero para el próximo año ya nadie quiso ayudarme, nadie me quiso dar donde sembrar, ya nadie quiso poner una mano por nosotros. Una persona me presta un terreno, pero y un tío también me presta otro terreno muy retiradísimo, en un cerro muy lejos, muy lejos. Pues no me quedaba otra. Entonces, pero cuando ya vino la temporada de lluvia, en esa parte que me había prestado esa persona, se inundó y se acabó todo, todo se acabó. Pero tenía la esperanza de que había en otro terreno lo que había sembrado en aquel cerro, y me fui con esa esperanza de ver de que iba a haber, pues, iba a haber lo que ya había sembrado. Y cuando llego, me doy la sorpresa de que el ganado del vecino había entrado y se acabó todo, todo, todo. Pues no me queda más que sentarme en una roca a llorar porque sabía que ese año no iba a haber para comer. Y mi mamá estaba esperanzada, mi familia, mis hermanos estaban esperanzados de mí porque pues yo era el único que podía trabajar, que podía hacer algo por ellos. Pero entonces esa era la tristeza y ese era mi dolor de que me puse a llorar porque no íbamos a tener que comer para ese año. Y así fue. Así fue, así estuvimos pasándola. Un maestro llega a dar clases en esa comunidad. Ve a mi mamá cómo sufría y me ve a mí cómo sufría y me dice, ¿te quieres ir conmigo a Tuxtla Gutiérrez? Que son de donde yo nací, de donde estaba, para Tuxtla Gutiérrez en camión eran como 8 horas. Entonces le dije que sí, le dije que sí, no lo pensé, yo no quería separarme de mi mamá, de mis hermanos que estaban muy pequeñitos, pero era tanta la necesidad que acepté. De repente este maestro se alejó por un tiempo, ya no lo volví a ver, pero en una ocasión que fui al pueblo y me lo encuentro y me dice, ¿te quieres ir siempre conmigo para Tuxtla? Y le dije, sí. Pues si te vas a ir, quiero que te vengas hoy mismo porque ya hoy es el último día que voy a estar aquí y ya no voy a volver más. Entonces, cuando esas palabras me dio, me preocupé, dije, ya no lo voy a volver a ver y es mi oportunidad de salirme de aquí y poder hacer algo por mi familia. Entonces, me voy corriendo para el rancho donde yo estaba viviendo, era muy retirado, me fui corriendo. Llego con mi mamá y le digo, mamá, me voy a ir para Tuxtla Gutiérrez. Mi mamá no se esperaba que en ese momento iba a suceder esto y me dijo, está bien, hijo. Pero cuando le digo a mi mamá, pues es ahorita, necesito irme. Y me dice mi mamá, hijo, no tienes ropa. La única ropa que tienes es la que te quitaste y está mojada porque la fui a lavar y la que te tienes puesto, porque no tienes ropa, hijo. Y yo le digo, pues así como está de mojada, démela en una bolsita de plástico y así me la llevo. Y así que me la envuelve mi mamá. En ese momento mi mamá se pone a llorar y yo le digo, mamá, si usted llora, no me voy. Mi mamá se tapa la cara y se voltea y me dice, hijo, no voy a llorar. En ese momento que ella se voltea para decirme que me iba a llorar, yo volteo para el camino, para adelante, me recargo en un arbolito a pensar qué iba a hacer, tomar esa decisión, pero como ya estaba decidido, me suelto del arbolito y salí corriendo sin nunca voltear para atrás. No volteé para nada, seguí para adelante hasta llegar al pueblo. Llego al pueblo y me encuentro con esta persona y así fue como me salgo del rancho. Me voy para lo que es la capital de Chiapas. Cuando llego a la capital de Chiapas iba con la intención de progresar para ayudar a mi familia. Desafortunadamente no fue así. Llego a estar en un restaurante, en una persona en donde fuimos como, éramos dos, estábamos como secuestrados. Prácticamente era un secuestro. Cuando llegué, él me ofreció trabajo, lo acepté, me lleva a su casa, estaba el otro, y cuando llego nos encierra adentro, en un cuarto, en un patio, ahí no podíamos salir.
yo estaba acostumbrado a comer 4 comidas, lo que es lo de la mañana, el desayuno, el almuerzo, la cena. Eh, eh, y cuando llego en ese lugar, la comida nada más eran como 2. Y la tarde, la noche, nada más nos pasaban unos bimbos ahí si queríamos. Pero ahí nos encerraban ya con llave y nosotros ya no podíamos salir. Estábamos como en un secuestro. Pasamos mucho tiempo con eso. Pero él fue poco a poco cediendo, pero de todas maneras seguía siendo un secuestro porque no podía ir a ver a mi familia, quería ver a la familia que había dejado, me decía, vas a ir y te quiero mañana o pasado mañana a tales horas te quiero, porque si no vuelves, yo tengo el poder aquí, tenemos dinero, y si tú no regresas, te acuso de robo para que te busque por mar y tierra la judicial. Así es que nosotros estábamos con miedo en ese trabajo, pero más sin embargo duramos 10 años de esa manera, sufriendo. Eh, ya más adelante él ya fue cediendo, ya cambió, ya fue un poco distinto. Fue cuando yo empiezo a ir al cine, empiezo a ir a la iglesia, a la iglesia católica. Eh, y hay en una de esas que voy a la iglesia católica, porque, bueno, yo era católico, entre comillas, digamos, porque pues todos decíamos católico, pero nadie practicaba nada, todos estábamos en lo normal, lo que es normal, como cualquier otra persona que se dice ser católico, pero en verdad no somos católicos, no conocemos nada, vivimos una vida muy mundana todos, entonces, pero yo siento esa necesidad de ir a la iglesia. Entonces, saliendo del trabajo, me daba un baño, ya cuando ya me dieron más libertad, y ya me iba a la misa de las 7 de la noche. Y en una de esas, como venía de rancho, sin saber nada de qué era la iglesia católica, qué es lo que hacía, que no sabía nada. Entonces, en una de esas me dice el obispo, dichosos los invitados a la cena. Pero bueno, todos están invitados. Y cuando veo que muchos niños muy pequeñitos están pasando a la cena, yo me dije entonces, pues si esos tan más pequeñitos que yo ya están pasando, entonces ¿por qué yo no voy a pasar? Entonces me acerco y me pongo en la fila y espero mi turno, y cuando llego me toca el turno estar enfrente del obispo, que ya me tocaba comulgar. Me dice el obispo, ¿ya te confesaste? Le digo al obispo, así asombrado, le digo, pues no. Y me dice, entonces, ¿no has hecho tu primera comunión? Y le digo, quedo extrañado, y le digo, pues no sabía que era eso. Y entonces me dices, entonces, ¿qué haces aquí? Salte de aquí, porque hay mucha gente atrás de ti, salte de acá. Bien molesto, me corre prácticamente, salgo llorando, salí llorando, lastimado, herido, y desde ese momento llegué a odiar tanto ese lugar, llegué a odiar todos los sacerdotes, los papas, llegué a odiar las monjas, llegué a odiar todo lo que era lo católico. No quería saber nada absolutamente de lo que era católico, porque salí herido, salí lastimado, no quería saber nunca más de lo que alguien que fuera un católico, porque tenía mal concepto ya de todo lo que era el catolicismo. Pues yo me voy a la casa triste, sabiendo que yo buscaba algo y no encontré nada. Pues para eso estamos hablando en el 97, en el 87, perdón. Eso es el 87 cuando me sucede esto. Y en ese mismo 87, cuando ya después como ya no voy a la iglesia, entonces mejor me iba al cine y me iba ya empezaba a ir a los bailes, al baile, un salón que había, que se llamaba el Casino Tuxtleco.
Entonces, en una de esas que voy, era luz y sonido, apagan todas las luces y queda pues nada más la luz y sonido, y en esa oscuridad de repente, en mi lado derecho, se me aparece Jesús. Se me aparece Jesús y me queda viendo, pero yo no le puse interés porque dije, ¿qué hace Jesús aquí dentro de esta disco, de este salón? Pero lo extraño es que nunca lo había visto. Cuando entré no lo vi. ¿Y qué hace ahí? Se desaparece y sigo bailando y se me aparece a mi lado izquierdo. Cuando se me aparece al lado izquierdo, me queda viendo. Y todo lo que sentí en antes de eso, porque lo que yo quería era aprender a bailar, ver cómo bailaban de bonito todos, quería moverme, quería ser como los demás, pero en ese segundo, cuando él me queda viendo, cuando se me aparece en mi lado izquierdo, completamente me cambió la vida. En ese momento, volteo a ver a los que están bailando a mi lado y los veo como unos tontos, como unos gusanos moviéndose sin sentido, y veo a la muchacha que está enfrente de mí y la veo igual y digo, ¿qué está pasando? De repente me veo a mí mismo, y me doy cuenta que estoy como un tonto moviéndome como un muñeco de trapo sin sentido, y me pregunto, ¿qué hago aquí? Y me empecé a sentir avergonzado desde ese momento. En ese momento le digo a la muchacha, muchas gracias por bailar conmigo, y me salgo. Y no volví a entrar nunca más a un baile porque ese deseo de bailar completamente el Señor me lo quitó. Me quitó totalmente ese deseo de salir a bailar. Y yo, y, pues sí, volví a seguir yendo a otros lados, pero no con él, ya no por bailar, porque ya no sentía las ganas de bailar, completamente se me quitó. Pero ya iba por ver bailar a los demás, y el Señor me dice en el pensamiento que era más pecado ver que los que están bailando a que yo bailara. ¿Por qué? Porque las que están bailando están moviendo pues las piernas, están moviendo todo, y los ojos pues uno los está moviendo al lado como estaban ellas. Es lo que pues uno ya quiere a ver cómo mueven pues las muchachas. Y eso me dice en el pensamiento, y entonces yo lo que hice, ya no volví a ir a ningún baile, a ninguna fiesta. Así que desde ese entonces ya no me volví a parar a ninguna fiesta. Completamente el Señor me arranca totalmente de esto. Yo no sé si para muchos sea malo, pero el Señor me lo hizo pensar que es algo que para él no era agradable. Ella empezaba a trabajar, empieza desde ese momento, ya empieza, ahora sí que a pisarme los talones. Pero bueno, yo había tenido tenía una enfermedad de hace mucho tiempo en la parte del estómago, una inflamación que iba a los doctores y no encontraba nada, no había nada, pero no me había acordado que cuando tenía como 15 años mi mamá nos había llevado con una señora que era una curandera, y me había con los brujos. Entonces, pero esta curandera le dice a mi mamá, bueno, tienes que consagrar a tus hijos a la muerte para que la muerte los tenga protegidos y no les pase nada. Así es que vas a consagrar una gallina negra y se le va a cortar el pescuezo para la sangre y no sé, y enterrarla. Y eso, así es que, pero esas mismas personas, el mismo brujo, la misma bruja le dice a mi mamá, pues tu hijo trae una estrella muy hermosa en la frente. Tu hijo va a ser un curandero muy famoso, enormemente famoso. Así es que tu hijo ya tiene que empezar a curar. Entonces mi mamá me dice, hijo, esto me dijo esta señora, que tú ya tienes que empezar a curar. Y le digo que no, gracias, porque yo no creía en eso y que jamás me iba a ir a parar nuevamente en un lugar como eso. Y así es que yo huí de ellos y no quise volver a pararme nunca más con ellos. Eh, entonces ya ellos no se quedaron contentos porque yo rechacé esa propuesta que ellos me habían dado.
Pero aparte de eso, me toca ir con otro brujo más adelante, ya fue por la inflamación que traía. Y este brujo me dice, si tú no matas, tú nunca vas a sanar, tú necesitas matar. Yo le digo, pues yo no he venido aquí para que yo mates, yo vine porque me dijeron que usted me podía sanar, ¿no? Si tú no matas, yo no puedo hacer nada por ti. Tú necesitas matar a alguien para que tú puedas sanar. Así es que de ahí yo salgo y me dice, pues si no vas a matar, quiero que te salgas rápido. Así es que salgo de ese lugar. Cuando salgo y veo el cielo, veo el azul del cielo y me sentí de lo más contento de haber sabido que yo, de pensar que rechacé aquello que me estaba proponiendo el brujo. Entonces ahí me doy cuenta entonces de que los doctores no podían hacer nada por mí, porque eso era algo espiritual y los doctores en esa área pues ya no podían hacer nada, pero ellos no sabían ni yo lo sabía. Ellos me decían que eran mis nervios y que no tenía medicina para eso. Entonces sucede que pasó el tiempo para el 97, que fueron 10 años después de que fui corrido del obispo. El 97 me hacen la invitación a una iglesia pentecostal. Llega un amigo de otro amigo mío que yo estaba viendo en esa casa. Le dice, vengo para invitarte a la reunión que vamos a tener ahora. Y él dice, pues no, estamos sucios, estamos trabajando y pues no podemos ir. Y el amigo dice, pues al Señor no le interesa cómo estés, a Él le interesa tu corazón. Bueno, de tanto que lo estuve insistiendo, me dice mi amigo, ¿qué te parece si vamos para callarle la boca a este? Y yo, pues le hice segunda y le digo, pues que estaba bien, vamos para callarlo. Así es que nos fuimos con este amigo. Y cuando llegamos, todos entraron, con los que íbamos, todos entraron, yo fui el último. Y cuando entré, veo aquello hermosísimo en adoración, alabanzas, pero que se sentía una presencia de Dios muy grande, algo que nunca había experimentado, algo que era tremendamente hermoso. Pero entonces cuando voy entrando, un muchacho me dice, ¿te gustaría que te hiciera una oracioncita? Pero como en verdad yo no quería, a pesar de que ya Jesús me había sacado de ese baile, había visto el rostro de Jesús, había visto la presencia, a pesar de eso todavía estaba incrédulo, todavía había orgullo, soberbia, sabía que nada más existía también aquel Dios que te castigaba, aquel que estaba en la inmensidad del cielo, pues aquel que está y que no se ve. Pues yo le dije, pues sabía que no iba a perder. Le digo, bueno, pues si quieres, hazlo. Total, que si nada gano, nada pierdo. Eso fue lo que le dije. Entonces me pongo de rodillas, él empieza a orar, siento por encima del cabello la mano del muchacho y de repente desde los pies siento que algo sube y llega hasta la cabeza, llega al cabello, siento que los cabellos se me paran como si tuviera electricidad y algo sale. Cuando él quita la mano y me paro y me toco, completamente sano. Lo único que pensé dije, y pensar que mañana puedo volver a amanecer enfermo, porque eso pasaba cuando iba con los doctores. Cuando estaba enfrente de los doctores, yo me sentía bien, pero al otro día volví a empezar volví a seguir enfermo. Y eso es lo que me imaginaba que iba a volver a pasar, pero para la gloria del Señor, desde ese entonces, el Señor me sanó. Entonces, me quedo en lo pentecostal, a pesar de que ya no me sentía católico y odiaba todo. Yo estaba en lo pentecostal, pero por agradecimiento, por lo que hice, por lo que sentí. Yo seguí yendo,
pero no sentía eso de quererme quedar todavía, pero porque todavía no estaba decidido a un cambio. Cuando ellos hablaban de cambios, de que la borrachera, que el fumar, que los bailes, eh, eso me hacía, a pesar de que no bailaba, ya no bailaba, a pesar de que nunca tomé, no fumé, a pesar de eso yo lo sentía que eran como fanáticos y como que no me agradaba mucho. Entonces, eso me hacía de que todavía no quisiera, ¿cómo decir? Ser un verdadero pentecostal, verdadero seguidor de Jesús. Pero seguía ahí y experimenté mi primer borrachera espiritual. Estábamos en un estudio de Biblia, era un domingo, no había oración, no había nada. Estábamos en el estudio y de repente cuando me paro de la silla donde estaba sentado, me siento sí, borracho, me iba para los lados, sentí algo bien hermoso, una cosa bien hermosa que nunca había experimentado, sentía que me iba para los lados, pero muy bonito. Ahí experimento mi primer borrachera espiritual y continuó. Fueron como 3 años que estuve continuando. Había algo que me llamaba la atención. A pesar de que en lo católico había algo que yo ya completamente, yo no quería saber nada. Pero cuando llegaban predicadores y decían palabras muy fuertes de nuestra Madre María, todavía me dolía. Eso era lo que también me hacía no sentirme cómodo cuando los predicadores hablaban de nuestra Madre María. A pesar de que yo no me consideraba ni de nuestra Madre María ni de nada, pero cuando hablaban de la Madre, había un dolor en mi corazón. A pesar de que ya no me consideraba completamente, ya me consideraba fuera de lo católico, completamente. A pesar de eso sentía que había un dolor, como que todavía había quedado esa raícita, esa raíz en mi corazón, y era nuestra Madre María. Pero continué. Pero para el 2000 exactamente, tomo la decisión de venirme para Guadalajara. Y en Guadalajara empecé a buscar una iglesia pentecostal, pero no encontré. Ahí sí no puedo negar, no era mujeriego porque nunca he sido mujeriego, pero ahí se daba la oportunidad, sin que yo hablara, ahora sí que se me daba toda esa oportunidad. No puedo negar que ahí sí ya no me sentí, ahora sí completamente ni católico ni pentecostal, ahí sí me sentí completamente ya fuera de todo, ya me sentí libre de todo, porque no era mujeriego, pero cuando me caía una oportunidad no me la perdía, soltera o casada, no me lo perdía. Ahora sí que ya me había perdido y ya no estaba ni adentro de ningún lado. Pero continuó. Para el 2002, el Señor me da la oportunidad de irme para los Estados Unidos. ¿Y por qué digo el Señor? Porque yo siempre le decía, Señor, si tú quieres, dame esa oportunidad de irme a los Estados Unidos, pero que venga de ti. Y dame una seña que venga de ti. No había una puerta, así una ventanita, una gretita de decir que había una oportunidad, ¿no? No había ni una oportunidad, no se escuchaba a alguien que se fuera. Algunos decían que se iban en camiones, pero que era peligroso. Entonces no había una forma, no había esperanza de cómo irme para los Estados Unidos. Pero en los edificios donde estuve trabajando, conocí a una persona. Yo no sé cómo fue que le di mi número y la dirección donde yo vivía. El caso está que un domingo, como a las 8 de la mañana, tocan a mi puerta. Y la puerta
puerta era de esa que es de dos hojas, una que está cerrada abajo y la otra que se mantiene abierta arriba. Entonces estaba abierta la de arriba. Cuando toca, le dije que abriera, abrió y entró la persona. Y cuando entró me dice, solo vengo para decirte si te quieres ir para los Estados Unidos. Pero realmente en ese momento no estaba, no estaba preparado para darle una respuesta. En ese momento totalmente no estaba nada de preparado. Y le dije, pues no tengo pensado para irme para los Estados Unidos. Ella saca un papel y un lápiz y empieza a apuntar y me avienta el papel a la cama y me dice, si te decides, me llamas. Como a la hora, me acuerdo que yo siempre quise irme para los Estados Unidos. Y dije, no, pues ahorita voy a llamarle, vamos a ver si esto es cierto. Y pues tomo el papel, le empiezo a marcar y le digo, sí me voy. Y me dice, bueno, qué bueno que me dices que te vas porque mi novio se va a ir y no quiero que se vaya solo, ya tengo preparado todo. Nada más es de que me dijeras que te ibas para ahorita ya decirle a él, mover a lo que tengo que mover y para decirle a mis hermanos para que lo reciban. Eso era todo lo que tenía yo que nada más decir sí. Y eso ahora sí que vino de Dios porque no había ahora sí que cómo explicármelo. Así es que para el 2002, por gracia de Dios, me vine para los Estados Unidos, me vine para Los Ángeles. Cuando llego a Los Ángeles, yo escribía música del mundo, era un compositor, tenía muchas letras, nunca tuve oportunidad de hacer algo, pero sí las escribía. Entonces, cuando llego, tenía ese sueño de cantar. Me gustaba cantar, tenía ese sueño de un día grabar un disco. Entonces, cuando llego, lo primero que encuentro, lo primero que busco es un arreglista y me encuentro con un arreglista. Entonces, esta persona le doy mis letras, empieza a arreglar mis canciones, pone música. Para el 2005 me entrega el disco, me entrega todo, eran 1000 discos que él me entrega. Yo estaba feliz porque había realizado el sueño de tantos años, que en México nunca lo iba a hacer, nunca lo iba a lograr. Y pues ya tenía ese sueño. Para mí era el sueño dorado, el saber que tenía mis propias letras que había escrito, digamos propia música, porque la música que era, pues me las arreglaba y era original a la música. Entonces me sentía complacido. Pero pasó un año más, dos años, y pues no había hecho nada. De repente, un día una persona me hace la invitación para un retiro. Me dice, ¿te gustaría vivir un retiro en tal parte? Y le digo, ¿de qué retiro es? Ya me explica ella y que era un retiro católico, y le digo, pues muchas gracias por invitarme, pero en verdad yo con lo católico no tengo nada, ni quiero nada con lo católico, pero muchas gracias por invitarme a este retiro. Yo lo que busco es algo que sea pentecostal, es que donde yo he conocido a Jesús, y eso es lo que yo quiero. Y esta persona me siguió insistiendo y me dijo, si quieres, ve, vívelo, si te gusta bien, y si no, recházalo. Nunca más vuelvas a ningún retiro. Le tomé la palabra, le dije que estaba muy bien. Así es que para esa fecha fueron 2 días, ya estaba tempranito, esperando en el retiro. Así que ese día fue sábado,
Ese sábado estuvo enormemente hermoso, hermoso. Cuando estaba ahí adentro yo no podía creer si en verdad esto era católico, porque me identificaba con las alabanzas, me identificaba con la predicación, me identificaba con todo. Esto pasa el sábado, faltaba el domingo. Entonces, para el domingo, pues viene lo bueno, viene lo mejor, viene la prédica, viene nuevamente alabanzas. Lo mejor digo porque venía la misa, venía la Eucaristía, pero como yo estaba lejos de todo eso, yo criticaba la Eucaristía, yo criticaba el Santísimo. Digo, ¿qué es esto? Criticaba eh, a todos los que pasaban a comulgar, bolas de hipócritas. Aquí nada más con las manitas, así como santitos, pero afuera son. Sí, empecé a criticar porque yo me imaginaba que era como de donde, pues, de donde venía. El caso está que el domingo, cuando ya termina, dice el coordinador, pues aquellos que quieran quedarse, quiero decirles que esto no termina aquí. Esto empieza. Esa palabra que dio, que no termina y que todavía empieza, me emocionó. Eso me agradó tanto, que se me grabó. Fue una de las palabras que me llegó. Y cuando dijo eso y dijo y que se quiera quedar, que levante la mano, pues no lo pensé para levantar las dos manos. Levanto las dos manos y cuando levanto las manos es porque había decidido que yo iba a quedarme ahí, que iba a seguir. Así es que para el lunes estoy arrepentidísimo. Dije que dije, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué levanté las manos y por qué levanté las dos? Dios mío, ¿qué hice? Si yo sabía que dentro de lo católico pues era lo peor. Yo no sabía si estaba haciendo lo correcto o lo incorrecto, no sabía si estaba cometiendo un pecado haber dicho que sí y al haberme quedado, es pensar que me voy a caer entre la gente católica. Yo no sabía si realmente era correcto o estaba incorrecto, pero yo ya había dicho que sí. Entonces, para esos días ya viene un congreso, el Congreso Católico de Lesner. Y me dice la persona que me invita, va a haber un congreso católico y quiero que me acompañes. Y le digo, no, porque ya estaba un poco arrepentido de haber dicho que me iba a quedar como católico, ya estaba arrepentido. Y como estaba arrepentido y él no quería seguir más, entonces ella me dice, me gustaría que me acompañaras, aunque sea por esta vez, si quieres. Bueno, le tomo la palabra. Así es que me presento a Lesner. Cuando entré, cuando ya estoy sentado y anuncian a un gran hombre, pastor, teólogo, pentecostal, nada menos que Fernando Casanova. Cuando él empieza a dar su testimonio, cuando él empieza cuando, cuando él empieza cuando él empieza a hablar y empieza a decir que él era pastor de miles de seguidores, nacido en lo pentecostal, y yo me digo,
Y yo, que no soy nada, ni nadie, me quiero dar a las patadas con Sansón. Cuando estoy viendo a un gran hombre que se convierte en lo católico, él empieza a dar ese testimonio. Y me quedo sorprendido porque de lo que yo no quería, él empieza a hablar. Y él dice, cuando yo empiezo a observar lo católico, me llama la atención de la Virgen María, porque él se convierte por medio de la Virgen María. Él estaba leyendo un pasaje en donde dice, donde el ángel Gabriel saluda a la Virgen María, Dios te salve, la llena de gracia. Entonces Fernando Casanova se queda sorprendido, dice, pero yo no había leído esta parte. ¿Cómo es posible que esta parte lo rechacemos? Si esta palabra no viene de ningún hombre, si esta palabra viene de ángel, nada menos que del ángel, no viene de ningún hombre. Y él empieza a hablar de ese testimonio. Yo empiezo a decirme, si este hombre se ha enamorado de la Virgen y se ha convertido por medio de la Virgen, ¿y por qué yo no siento nada? Porque yo rechazo a la Virgen. Él ya estaba con el rosario cuando yo rechazaba todo eso del rosario, cuando yo todavía los criticaba, pero él continúa. Fernando Casanova continúa hablando, y entonces él dice que va y se arrodilla y le dice al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le responde, Fernando, ve y confiésate con el sacerdote. Y yo me quedo sorprendido otra vez, porque de aquello que yo odiaba, que yo no quería nada, que eran los sacerdotes, el mismo Fernando Casanova, siendo pastor, tenía que ir a confesarse con el sacerdote. Ahora yo me decía, yo tan pequeño, y yo estoy a contra de todo esto. Y este gran hombre, yendo con el sacerdote a confesarse. Y cuando él dice que él salió borracho, lleno del Espíritu Santo, en la confesión. Entonces me quedé sorprendido de ver este hombre de la manera como estaba hablando en lo católico. Eso estamos hablando el sábado. Para el domingo nuevamente está la prédica. Ya no recuerdo si está Casanova, pero hay más prédicas, hay más alabanzas. Al final ya de todo, pues que van a celebrar la misa, pero antes de todo esto dicen, vamos a pasar con el Santísimo. Y yo me pregunto, ¿qué es el Santísimo? Y ya veo que ya viene con un metal y venían con algo adentro. Digo, ay, estos hombres, esta gente idólatra. ¿Para qué ir a postrarse ante un metal, ante esas cosas, cuando tenemos a un Jesús vivo, un Jesús real? Yo no me imaginaba que realmente había algo tan grande dentro de aquello. Entonces pasó en todas partes. En eso la persona que me invita, que está sentada junto a mí, me dice, toma esa servilletita y ahorita que pase lo tallas. Y yo con desprecio le dije, ¿para qué lo voy a tallar? No, ten esta servilletita, ve y tállalo. Bueno, para no hacerla sentir mal, agarro el papelito y me voy exactamente donde ya venía cerca de mí. Pero justamente cuando me iba a acercar para ir a tallar, veo que cae uno
y arriba de ese cae otro, y arriba de este otro cae otro, y otro se va vomitando. Y entonces me vengo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta llegarme a sentar y le digo, ¿por qué hizo eso? ¿Qué tiene o por qué lo hizo? Me dice ella, ¿no has hecho tu primera comunión? Le digo, no. Dice, mañana lunes empieza rica. Mañana te quiero ver con un cuadernito ahí en la puerta a que te escribas y te quedes, porque yo no te lo voy a explicar. Que ahí te lo expliquen. Así es que me quedé con la duda. Y como me había quedado con esa duda y no me quería quedar con esa duda, así es que para el lunes en la tarde, a las 6 de la tarde, ya estoy con el cuaderno bajo el brazo, esperando que abra la puerta para empezar las clases. Así es que, por fortuna, nos toca un gran maestro, un catequista muy bueno, que hasta para dar las clases se tiraban al suelo para darnos la muestra, la seña. No le importaba la ropa que tuviera limpia, y se revolcaba en el suelo por tal de dar ese ejemplo que estaba dando para nosotros. Una enseñanza muy, muy buena. Así es que, de cualquier manera, no me, nadie podía realmente explicarme tanto, porque ahora sí que lo que yo necesitaba saber del cuerpo del Señor era más lo que yo quería saber. El hombre no podía tanto. Entonces, como no podía mucho el hombre, los maestros que hubieran, tenía que ser alguien más, porque había una exigencia en mí. Así es que, por fortuna, me toca ir a una iglesia donde estaba muy, muy así como tipo carismático, donde hacían retiros muy seguidos. Y en una de esas, en uno de esos retiros me nombran coordinador en el grupito del Santísimo, de los que nos íbamos a quedar en la noche, porque eran grupos, mientras estuviera el retiro, hay grupos que están en oración día y noche. Entonces me tocó ser coordinador de uno de lo que era la noche. Entonces le digo a uno veo que mis hermanos que tengo alrededor, a mi lado, ya están cabeceando. Y yo me acerco al Señor y le digo, Señor, muéstranos tu presencia y muestra a mis hermanos para que despierten, porque se están durmiendo. En eso, ya como eran dos grupos los que había, entonces ya viene un grupito cantando para entrar y nosotros íbamos a salir para salir a comer algo, y ya entraba este grupo. Así es que cuando este grupo ya viene saliendo, nosotros ya vamos entrando nuevamente, y lo primero que veo es en el Santísimo, y le digo a ellos, ¿están viendo lo que estoy viendo? Y voltean al Santísimo y ven que Jesús está plasmado en la Eucaristía, el Santísimo. Pues en ese momento hubo rodillas, hubo abrazos, hubo arrepentimiento, hubo lágrimas. En ese momento fue algo hermoso que hubo en ese momento. Y para mí fue una experiencia en mi empiezo de mi caminar, que lo que yo decía antes, que blasfemaba, estaba experimentando que realmente era un Jesús vivo, real, que estaba plasmado en la Eucaristía. Entonces, para después me hacen la invitación para un ministerio grande, muy fuerte, que anteriormente había, que últimamente pues ya esto se dividió. Llego a dar a ese ministerio muy, 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 muy fuerte realmente. Este ministerio que anteriormente se llamaba Nueva Visión, que ya más para acá hubo una división. Pero en ese ministerio
Cuando llego, veo cuando el sacerdote venía con el Santísimo y habían personas que no alcanzaban a llegar al Santísimo, ya quedaban tirados y no había uno que no cayera donde pasaba al Santísimo. Y eso me fue llenando, fui creyendo más, fui viendo cómo realmente Dios estaba presente en la Eucaristía. Veía cómo realmente había sanaciones, gente que donde lo tocaban quedaban temblando o quedaban gritando y me quedaba sorprendido de lo que estaba viendo. Ahora sí que estaba viendo más que ni en lo pentecostal, en lo que estaba viendo más que en ningún lugar. Ese lugar realmente era la presencia de Dios tremenda, Dios vivo prácticamente caminando. Y en ese lugar el Señor me hizo una sanación por medio de la sangre. Me tocó ser el último en lo que es el vino. Me dice la muchacha, tómale un poquito. Le tomé poquito, pero estaba casi lleno la copa. Y me dice, tómale más. Y le tomé más. Y me dice, otro poco. Y le tomé otro poco. Y cuando iba a la mitad, dice, tómate todo. Tómalo todo. Así es que me lo tomé todo. Y cuando llego a la casa, yo estaba totalmente sanado de aquella enfermedad que llevaba. Y así fui experimentando, ahora sí fui experimentando realmente el Jesús vivo, pero así directamente, o sea, experimentándolo directamente. Ya que nadie me lo iba a decir o contar, porque no es lo mismo que me lo enseñen a que realmente experimentarlo. Pues yo sigo continúo en lo mismo. Entonces, para más adelante, dentro de seguir el camino, que yo me sentía fuerte, me sentía bien, sentía luz, había un brillo en mis ojos, sentía que todo lo podía. Algo hermosísimo cuando me sale una mujer. Y me hizo, bueno, así que me caigo con esa mujer. Iba con el sacerdote y pues me confesaba, pero ya todos los sacerdotes ya me conocían. Entonces me dice, le digo a esta persona, digo, ¿sabes qué? Ya no puedo porque todos los sacerdotes me conocen, no te preocupes, que ya vinieron otros dos de tal parte y mañana te confiesas con uno de ellos, no te preocupes. Pues está bien. Así es que llego a la casa de ella, era como a las 11 de la noche, estoy esperando que arregle el cuarto. Mientras estoy esperando que ella arregle el cuarto, yo estoy en el carro cuando de repente viene Jesús a mí. Lo tengo enfrente, ensangretado, totalmente ensangretado. La corona de espinas se le veía incrustado en el cuero cabelludo y escurriéndole la sangre en la frente. Sangre y agua, y viéndome fijamente, como diciendo, ¿qué vas a hacer? Pero mi mente ya estaba programado. Era como si estaba ciego, viendo realmente a Jesús que lo tengo enfrente, pero mi mente ya estaba dominado. Mi mente ya estaba programado. Así es que cuando volteo hacia la puerta, Jesús se desaparece y está la muerte enfrente de la puerta. Así es que esa muerte entra y ella me llama y me dice, ya puedes entrar. Así es que entro y cuando estoy con ella en el acto, solamente ese cuartito, el cuartito únicamente donde ella y yo estábamos, hubo como un terremoto, ahí se empezó a mover todo, principalmente todo lo de abajo, tras, fue un temblor fuerte. Y nada más fue ahí,
porque había más familias alrededor en las camas y nadie sintió nada porque no hubo nada alrededor, nada más fue en ese lugar. Entonces yo le digo, ¿escuchaste lo que escuché o sentiste lo que sentí? Y me dice, sí. Cuando ella me dice, sí, me paro, me visto, empuño las manos y salgo corriendo, llorando. Y le digo al Señor, Señor, no más, hasta aquí, no más con una mujer. Hasta hoy me voy a guardar para ti en castidad, hasta que tú me tengas una mujer. Si me tienes una mujer, va a ser casado, pero mientras, ya no más con ninguna otra mujer. Y como estaba tan triste, no sentí cómo prometerlo. Prometí, le dije, Señor, te prometo no volver a estar con una mujer desde hoy, a no ser que me tengas a la mujer con quien me tenga que casar, pero mientras, no. Y no me arrepiento, eso estamos hablando como el 2011 o 12, y no me arrepiento, estoy bien firme en lo que dije. ¿Por qué no me arrepiento? Porque al mismo tiempo le dije, Señor, yo te doy esto, te digo estas palabras, pero quiero que tú me las respaldes, que tú me des esa fuerza, porque mi carne, yo soy carne, soy débil y no puedo, pero sé que si tú me ayudas, lo voy a poder. Así es que Él me ha respaldado, no son mis fuerzas, me he sentido como un niño, no he sentido ese deseo de ir a perderme, porque ya no lo hay, porque esa fuerza no es mía. Ahora siento esa fuerza que es de Él. Por mi propia fuerza ha habido tanta oportunidad, yo ya hubiera caído, porque con esa misma mujer con quien yo había caído, seguí llegando a la casa de ella, me quedaba a dormir, pero ya había una promesa y no podía fallar en esa promesa. Así que desde ese entonces yo le prometí al Señor. Y continuó. Pero me faltó algo. Me voy a regresar porque me faltó algo que para mí es algo muy importante dentro de mi camino católico. Me voy a regresar a lo que es el confirmación y comunión. Hago mi confirmación y comunión. Cuando llega ese día exactamente de confirmación y comunión, yo, a pesar de que ya había escuchado a Casanova y otros testimonios más, a pesar, todavía estaba duro, todavía estaba rebelde. Así es que cuando llega ese momento de ser mi confirmación y comunión, es más, ni quise fotografía, no quería ningún recuerdo de que fuera católico. Me decía la madrina, queremos tomarte una foto, no se preocupen por la foto. Así es que me tocó sentarme hasta atrás y está el obispo hablando en inglés. Y yo me digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo hacen en inglés? Y yo le digo, Señor, esto para mí, esta confirmación para mí no vale, para mí no es, porque lo han hecho en inglés, yo no lo entiendo, así es que para mí esto no existe, no lo es. Y me voy enojado a la casa, porque para mí eso no era confirmación, porque no le entendí. Entonces cuando llego a la casa, pues me voy a dormir, eso de las 3 de la mañana, empiezo a escuchar un aleteo en el cuarto. Y era el Espíritu Santo que estaba aleteando en el cuarto y me hace un aleteo en la mejilla. Y cuando despierto, me dice en la mente, no necesitas entender lo que yo hago contigo. Ahí pude entender que aunque no le entendiera al obispo, mi confirmación fue tan real, más real qué palabra podría decir, fue tan real porque el Espíritu Santo lo respalda. Aunque yo no le entendiera, eso era real. Y eso me lo hizo ver el Espíritu Santo. Para esos días fue una experiencia para mí sentir eso.
Pero al mismo tiempo, cuando yo hago la primera confirmación y comunión, una de esas noches después de esto, el enemigo me estaba ahorcando, me estaba apretando el pescuezo, me estaba apretando, ya no podía respirar, me estaba apretando. Pero dentro de lo poquito que sabía orar de lo pentecostal, empiezo a orar, y de repente empiezo a sentir en ese cuarto sucio donde había calcetines sucios, ropa sucia, empiezo a sentir un olor a rosas. Se llenó ese cuarto de olor a rosas. Yo no podía entender de dónde venía ese olor a rosas. Se llenó cuando ese olor de rosas se llenó, yo siento paz, empiezo a sentir paz, todo se calmó, me soltó el mal de donde me tenía del pescuezo y se vino una paz tremenda después del olor a rosas. Cuando llego a la iglesia les pregunto, les empiezo a decir que me había pasado tal cosa, pero que se llenó de olor a rosas y me dicen, el olor a rosas es la Virgen que estuvo en tu apoyo. Ella es la que te estaba apoyando en esa guerra que tenías, que te estaba ahorcando el enemigo. Yo me dije, ¿cómo es posible que la mujer que yo criticaba o que yo no quería estaba ahora en mi defensa, estaba ahora en mi ayuda? Y continué, y en ese mismo cuarto recuerdo, es algo tal vez fuerte, pero al mismo tiempo me libera. Para ese entonces me masturbaba. De repente empiezo a sentir en el cuerpo que se empieza a entumir la mitad de la cabeza a lo que es la mitad del cuerpo, al lado izquierdo, brazo y piernas se estaba entumiendo, se estaba tuyendo. Y le digo al Señor, Señor, si esto que me está pasando es por este pecado, Señor, házmelo entender. Si es por este pecado, Señor, yo me arrepiento, Señor. Si tú me sanas, nunca más vuelvo a tocarme. Si tú me sanas de esto que me está pasando, te prometo, Señor, nunca más volver a tocarme. Al otro día, cuando amanece, para la gloria de Dios, yo estaba como si nunca me hubiera pasado nada. Totalmente sano, completamente sano. Bueno, y vuelve esa alegría a mis ojos. Y desde ese entonces no volví nunca más a tocarme, a masturbarme. Todo eso se acabó. Porque el Señor ya me había sanado. Pues ahora he experimentado al Señor cada vez distinto. En ese entonces grababa música para el mundo, como lo había dicho hace rato, pero ahora para la gloria de Dios me dedico a escribirle a Él. Ahora grabo puras alabanzas para Él. Para eso, yo sé que tal vez no llevo una secuencia porque me emociono, porque a veces no encuentro de repente me vienen las experiencias que he pasado y tal vez no llevo la secuencia, pero escribía canciones del mundo y estaba feliz por el disco que había grabado. De repente entro al cuarto y veo el montón de música que tenía enfrente de mí. Mi mejor músico, mi mejor cantante era Julio Iglesias, y después seguía Camilo, Napoleón y Bocelli, muchos, pero Julio ese era lo máximo, y tenía el montoncito de música, y el Señor me dice, tírame todo. Entonces tomo el montón de música y aparto el de Julio Iglesias, aparto acá, y agarro el montoncito y me voy al bote de basura y lo aviento todo. No me dijo regálaselo a alguien, no, tíramelo todo. Y entonces cuando lo tiro todo, me dice, te dije todo, porque no había llevado todo. Entonces te dije todo, con una voz así de orden. Entonces me regreso al cuarto y agarro lo que había dejado y regreso al bote de basura y lo aviento.
Y me regreso al cuarto y tenía un montoncito de películas. Y me dice el Señor, tírame todo. A mí me encantaban las películas que me gustaban las de acción, las de amor, caricaturas. Entonces aparté el de Comillo Blanco, el del Rey León y otra más. Y me voy al bote de basura y aviento el montón de películas al bote de basura y me dice el Señor, te dije todo. Así es que me regreso y agarro lo que había dejado y me vengo al bote de basura, lo aviento todo. Pero cuando lo aviento todo, jamás me imaginé que el Señor podía responderme en ese momento, porque yo dije en silencio, dije, ¿y ahora con qué me voy a divertir? Porque todo eso para mí era una terapia. Me sentía triste, me imaginé, escuchaba música, era como mi terapia. Por eso le dije al Señor, ¿y ahora con qué voy a divertirme? Jamás me imaginé que en ese momento el Señor me respondería y me dijo, desde hoy yo voy a ser tu alegría. Así es que desde ese entonces abandoné música del mundo, película del mundo, tengo la tele, pero voy a ver cosas de Dios y no es por mí, sino por mandato de Dios. Ya si voy a escuchar es pura alabanza, sigo escribiendo alabanza. Para la gloria de Dios, tengo ahorita como 4 en YouTube, 4 alabanzas que tengo ahí puestas. Gloria a Dios. Pues este es mi pequeño testimonio, hermano. Hay más tal vez, pero ya no se alcanza, no alcanzo a recordar de lo demás que... Gloria a Dios, hermano. Pues hermanito Dilmar, la verdad es que es un testimonio impresionante. Yo sé que a mucha gente le va a ayudar. Le queremos agradecer, hermano Dilmar, por este momento donde usted ha abierto su corazón y nos ha contado este testimonio. Muchísimas gracias, hermano. Pues muchas gracias, mi hermano, a usted, que me da la oportunidad a mí y da la oportunidad a muchísimos que he escuchado. En algunos que he escuchado ha habido lágrimas que han brotado y así como a mí, a muchos, creo que por medio de usted ha habido conversión, ¿no? Ha habido arrepentimientos, ha habido todo. Mil gracias a usted, mi hermano, y que Dios me lo siga bendiciendo mucho. Y este ministerio que usted ha tomado esa decisión, o tal vez por gracia de Dios, yo agradezco mucho a Dios por este ministerio que usted tiene y por haberlo conocido a usted, mi hermano, que es un gustazo escucharle y hoy saber que me comunico con usted. Yo nada más lo veía, pero nunca pensé comunicarme con usted. Gloria a Dios. Y ahora tengo el gusto de un día conocerle directamente, mi hermano. Y así va a ser, primero Dios, hermano. Pues muchísimas gracias, mi hermano. Es un gusto para mí. Gracias. Sí, mis queridos hermano. hermanos, hemos escuchado un testimonio verdaderamente impresionante, especialmente para aquellas personas que están dudando de su fe católica. Escúchenlo y compártanlo. Yo sé que tú puedes compartirlo con alguno de tus amigos o familiares. Gracias por estar en el canal y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones, mis hermanos.